Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En este especial de martes queremos compartirle la historia inspiradora de dos mujeres. Las dos se llaman Caros. Una de ellas comenzó a viajar desde el año 2015 como mochilera y la otra, Caro, comenzó a viajar en el año 2016, primero con un camper. No se pierdan este video que ahora les vamos a contar la historia y cómo las conocimos y cómo viajan actualmente. Ahora vamos a entrar al caracol de las Caro Caracol. Acá estamos con las Caro Caracol. Las voy a dejar que hagan una presentación de ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caro, soy de Buenos Aires, de Quilmes. Y bueno, acá estoy viajando. ¿Cuántos años tenés? Tengo 33 años. Otra Caro, de Tres Arroyos, sur de provincia de Buenos Aires. Mi edad, 52. Estoy viajando hace 5 años. Arranqué a viajar con la mochila. Y bueno, desde ese momento estoy viajando, pero no de forma continuada. Tuve unos stops en el camino, pero bueno, acá estoy. Yo comencé en el 16, también. Primero unos viajes cortos por Argentina, después un poquito más lejano por América. Y bueno, la pandemia también interrumpió, pero desde el 16 puedo decir. ¿Y hace cuánto están viajando juntas? 17. Invierno, o sea, junio, julio creo, 17, sí. Nos encontramos en Ecuador. ¿Vos en ese entonces en qué viajabas? En un camper como el de ustedes, una camioneta con un camper. Y estaba ya regresando a Argentina por Ecuador. Y Caro con la Yo mochila. estaba viajando con una mochila, con una amiga también, y estábamos haciendo de una ruta hasta que Y Caro frenó. las vi y me detuve, dije, bueno, ¿por qué no? Y entonces no lo podían creer, pero bueno, subieron, porque parece que no es habitual que a los mochileros los suba un camper o un motorhome. Entonces todas sorprendidas, pero la pasamos bomba. Y bueno, ahí nos fuimos conociendo más días y compartimos varios momentos hasta que comenzamos juntas hace un año. La adoptaste y... Me adoptó. y acá no tenés- ¿A quién? ¿Cómo es esta relación? De amigas. Sí, sí, sí. Bien, eso es importante aclarar porque siempre está la pregunta, ¿no? Siempre está. No son madre e hija, no son parejas, son simplemente amigas que se conocieron son? en la ruta. Son amigas, ¿dónde está el Que no es marido? poco ser amigas. Amigas viviendo 24/7, hay que Sí, aguantarse por supuesto. con las locuras de cada uno, De cada ¿no? una, Así sí, que- de eso se trata, pero bueno, en matrimonio supongo que también, así que... Pero nada, sí, súper bien, claro que sí. Así que bueno, por eso son las Caro Caracol. Tal cual. Así Mucha coincidencia, pero graciosa. ¿Dónde van compartiendo ustedes sus viajes? ¿Dónde los puede seguir la gente? A ver, la idea del viaje nunca fue empezar a compartir por redes, fue viajar cada una por motivos personales, ¿no? Descubrir el mundo, lo que sea. Y después vinieron el boom de las redes sociales, así que bueno, un poco flojas, pero estamos en las Caro Caracol en Instagram y en Face. En Facebook es Caro Caracol. Bien. Sí, comenzó así porque la familia, los amigos pedían fotos y bueno, va todo en Facebook y listo. Pero no somos expertas ni nada de eso. Somos influencers. Pero no importa, van compartiendo sus experiencias y vivencias ahí, así que bueno, Sí, las sí, pueden sí. seguir por ese Claro lado. que sí. Bueno. Hoy el deseo es llegar a Alaska. Sabemos que es mucho tiempo, pero curiosidad del mundo entero. Pero bueno, vamos por Alaska. Tiempo definido de viaje está difícil eso. No, estamos viajando sin tiempo, por suerte y por ahora. Así que no hay un plan de llegar tal fecha a tal lado, no. Bueno, marzo 17 salí hacia Colombia. Primero iba a salir sola, después se sumó un amigo, así que viajamos por el norte argentino, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Mi amigo dejó el viaje y yo comencé a regresar. Y por Ecuador me conocí con Caro en las rutas. Y bueno, seguimos unos días por Ecuador, luego cada uno por su ruta. Nos volvimos a encontrar en el sur de Perú, hasta el norte de Chile, un tiempito. Nuevamente cada uno siguió por su camino. Ingresé a Argentina y hicimos juntas enero 18, sur de Chile y sur de Argentina.
Después una pausita. Junio 18 salí por la costa de Brasil, sola en ese caso. Volví a Colombia, o sea, por la costa de Brasil llegué a Colombia nuevamente. Bajé un poquito a Ecuador, nos encontramos, que Caro voló en Quito, y de ahí seguimos un año por Colombia y parte de Centroamérica, hasta que llegó la pandemia. Cuando salí con la mochila arranqué desde Salta, precisamente donde estamos ahora, y subí por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y hasta ahí llegué, hasta el extremo norte de Colombia, y dije ¿qué hago? Y empecé a bajar de vuelta. Y bueno, mi viaje que fue con la mochila y amigos. La verdad que durante todo el viaje fui conociendo gente y haciendo voluntariados, intercambios, un montón de cosas, así que estuvo lindo porque nunca estuve sola, o muy poquito, fue más difícil estar sola que estar acompañada. Así que fue muy lindo ese viaje, y bueno, cuando empecé el regreso fue que la conocí a Carito. Bueno, y después de la pandemia, que estuvimos un año cada una en su casita haciendo la pausa obligada, volvimos a salir hace casi 3 meses. Y bueno, aprovechamos a recorrer Argentina, que a mí me faltaba bastante, así que súper feliz de poder conocer más mi país, nuestro país. Bueno, estuve casada, tengo una hija, entonces años dedicados a eso, y paralelo trabajaba en el campo. Mi familia tiene campo, así que la parte administrativa, unos años con turismo rural también. Pero bueno, me encontré con más tiempo libre para mí y me dio por viajar. De repente dije, ¿por qué no? Así que bueno, 1 o 2 añitos de preparación mental y listo, a las rutas. Antes de salir a viajar estaba trabajando en oficina, así que trabajaba mucho, viajaba mucho para ir a trabajar, 4 horas por día. Dije, no, basta con esto. Y bueno, hacía deporte también, varias cosas, y nada, era más fuerte el llamado para salir a viajar, así que dejé todo eso de viajar. De la vida actual, lo que más me gusta es poder reinventarse todos los días. Cada día es una oportunidad nueva para hacer algo nuevo, para conocer, para experimentar. Bueno, conocemos lugares distintos todo el tiempo, gente nueva que te abre la visión de las cosas, ¿no? Nuevas perspectivas, eso, mucho nuevo. Y una palabra general tal vez es la libertad, que es todo, ¿no? Decidimos nuestro tiempo, lo manejamos, dónde ir, qué hacer, quedarnos, relacionarnos con la gente, conocer lugares nuevos. No sé, esa palabra es la básica, la libertad. Yo extraño jugar al hockey, extraño mi equipo. Las juntadas con los amigos de siempre. Sí. Bueno, sí, claro que se extrañan los amigos y la familia, pero nunca fui muy apegada. Y hoy, con la ventaja de las redes, estamos todo el tiempo comunicados. Y la verdad que prefiero y sigo con esta vida. Sí, son etapas. Yo me gustaron las dos. Sí, claro. Ahora estoy en otra, es eso. Que hay muchas cosas allá afuera que en la vida cotidiana uno sin querer no las ve y que valen la pena aprender. No sé si es para vivir así toda la vida, cada uno elegirá, pero por lo menos alguna vez en la vida para salir un poco del tupper en el que vivimos y conocer otras cosas, otras culturas, otras comidas, otros paisajes, otras formas de vida que te abren nuevas posibilidades para replantearte a vos la vida también. Ventajas de viajar de mochileta. Las ventajas de viajar con la mochila, bueno, en mi caso que fue con la mochila y encima haciendo dedo, fue la suerte de repente caer en lugares inesperados donde surgieran cosas lindas. O sea, de llegar a casa de gente, o llegar a cualquier hostel y hacerte un grupo de amigos enseguida. Llegar a lugares que no pensabas que ibas a ir, simplemente porque el dedo llegó hasta ahí y bueno, es un pueblo que está muy bueno, y así que la improvisación, el dormir, no sé, de repente con la carpa en lugares fantásticos, contacto directo con la gente. Yo sentí que con la mochila la gente que te veía, no sé, en el pueblo, en la calle, era súper receptiva, no se te acercaba a preguntarte de dónde eras, muy curiosa y tenía mucha llegada, ese sentido, una llegada más
más fácil con la gente. ¿Ventajas de viajar con el camper? Mi camper es un Hebel, está sobre una Toyota 4x4, sí. Es súper cómoda, tener la casa ahí todo con vos encima todo el tiempo es genial. La ventaja de 4x4, sí lo utilicé muy pocas veces, sobre todo la baja, entonces tiene mucha fuerza, pero va bien lento en situaciones de subida, que tal vez el camino es irregular y entonces no tenés que forzar o tomar velocidad y dañar o pensar que se daña el camper, ¿no? La ventaja del camper es que si vas en ripio, por ejemplo, no escuchas todo el sonido de la casa, sean los vasos, aunque son plásticos, pero bueno, sonidos generales de la casa no se escuchan, está apartado. Y después, bueno, la comodidad como de cualquier tipo de casita que llevamos, de dormir casi en cualquier lugar, sí hay que buscar, pero se puede. No sé, a mí me parece genial llevar la casa encima, todo el tiempo. La ventaja del camper es que se puede quitar cuando no viajas. Y ahora que viajan en un motorhome integrado, ¿cuáles son las ventajas que encuentran acá a diferencia de los otros medios de transporte, ya sea el camper o viajar como con la mochila? Bueno, para mí la principal ventaja es no tener que estar buscando en cada ciudad dónde dormir. Eso es hermoso, saber que todos los días tenés tu cama es súper lindo. Y diferencia con el camper, bueno, más amplitud, es un poco más grandecito. Es igual porque tenemos la cama y las cocinas, pero sí, por ahí más amplio, el andar lo siento un poco más estable. El camper es alto, entonces el mío por lo menos tiene un movimiento constante que acá no se siente. No extrañé la doble o la baja ayer en este recorrido que hicimos, así que bien igual. Los dos están buenos. Las ventajas de la mochila, cada vez que te mueves te toca cargar con todo lo que tengas encima, así que no puedes llevar mucho peso y cada lugar donde llegas es ir a buscar un hostel, una casa donde dormir, entonces eso lleva a patear a veces que uno está cansado y no tiene ganas y toca hacerlo igual. Estás con poquitas cosas, como decía, por el tema del peso, así que de repente estás con un solo par de zapatillas, la carpita y hasta ahí, te arreglas con lo que tenés. Y también de eso se aprende, está bueno. Uno se da cuenta que puede prescindir de muchísimas cosas. El tema de hacer dedos, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo nunca hice dedos sola, siempre con gente, que no es garantía de nada, pero bueno, igual si te tiene que pasar algo, digo yo que te va a pasar en cualquier lado, sea haciendo dedos, sea yendo al supermercado, lo que sea. No sé, a mí me encanta viajar con la mochila, así que no sé qué otras desventajas. La desventaja entre uno y otro, si es que lo hay, es que el camper no está comunicado con la cabina, entonces tenés que bajarte y dar la vuelta para ingresar. Está lloviendo, está oscuro o te da inseguridad el lugar, bueno, te toca eso. En el caso del motorhome está todo integrado. No existe el vehículo ideal, así que los invito a que se sumen a cualquiera. Creo que nació desde un deseo muy interno. No fue un capricho, no fue una moda. De hecho, yo siempre cuento, desde que era chica venía Ratón Pérez y yo decía, esto lo voy a guardar para viajar. No sé por qué, yo ya decía eso, no sabía ni a dónde iba a ir. Y siempre tuve curiosidad por los viajes, siempre que pude mis escapaditas, sea con la escuela, con amigos, con la familia. Y bueno, cuando ya empecé a trabajar y tener mis ahorros, empecé a seguir viajando y me di cuenta que no quería el viaje de turismo, que es súper válido, pero yo quería como vivir cada lugar intensamente. Y con intensamente me refiero a eso, a conocer las culturas, la idiosincrasia de cada lugar, lo que fuera, lo que se me presentara en el momento. Después de mucho hablar, de mucho llorar, de muchas cosas, dije no, es lo que tengo que hacer porque creo que si no hago esto voy a estar mal. Y nada, tomé la decisión de hacerlo. Después no sé dónde voy a terminar. No sé cuánto va a durar el viaje ni nada, pero necesitaba hacerlo. Bueno, de chica tuve suerte de viajar con mi familia, conocimos mucho Argentina. Siempre me gustó salir de mi casa e ir, no importa, al río cerca en mi ciudad o un poquito más lejos, siempre un poquito más curiosa de a ver qué hay, inquieta. Y bueno, se va aprendiendo también, ya cuando tomé la decisión de viajar más tiempo o ya una forma de vida, ¿no?
que fue un proceso, un poco porque, como les dije, ya tenía tiempo libre, de pronto me di cuenta que se podía cruzar las fronteras, y por qué no, cada vez más lejos. Como les decía, un aprendizaje de también que es tan valedero el conocer la gente local, no es solo el paisaje. Entonces se suma al viaje todo lo cultural y el contacto con las personas. Y bueno, me encanta, así que voy a seguir. Al principio estaba con ahorros de cuando trabajaba y después empecé a hacer un poco de todo. Empecé a vender comida, voluntariados, en casas de familia, en fincas, en campings, un poco de todo. ¿Cómo son esos voluntariados? El voluntariado consiste en un intercambio, digamos. Cada uno va a pactar cómo es ese intercambio. Generalmente son por ahí 4 o 6 horas de trabajo. A cambio, no sé, puede ser de quedarse a dormir y comidas. Ahí va a ir dependiendo el acuerdo, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo? Y bueno, y en el viaje que aprendí muchas cosas, yo me conecté muchísimo con la artesanía, más precisamente con el tejido macramé, que es así como este tipo de tejido. Y entonces empecé a hacer eso en el viaje. Representa algo más que una forma de solventar el viaje, sino es algo que a mí me gusta hacer, que me conecta conmigo misma, entonces lo disfruto mucho. Siempre lo fui vendiendo en las plazas, en las ferias. Con la pandemia me tocó internet. Hago pulseras, hago collares, sobre todo. Trabajo mucho con piedras naturales, con semillas. Si lo quieren buscar también es aguapanela.macramé. Me buscan en Instagram. Y bueno, y actualmente publico todo por ahí. De hecho, cada collar tiene la historia del lugar donde lo tejí. O sea, son tejidos con historias, realmente, con historias vividas. Y bueno, hoy hago envíos a todo el país, por ahí también. Bueno, tengo un ingreso mensual y eso lo destino al combustible. Y con Caro compartimos las comidas o otro tipo de gastos. Pero más que nada, el combustible es lo costoso. Pero hay modo de que no se sienta. Simplemente viajando menos kilómetros en el mes. Entonces, estando más tiempo quieta, podemos estar 5 días sin hacer 1 kilómetro, y así también se conoce más el lugar, la población, la gente. Vendemos artesanías. O una finca, claro. O armamos las artesanías de Caro para venderlos. Entonces, el dinero se puede amoldar, se puede estirar para que rinda en el mes. Y esperar a que llegue el otro mes. Con esto quiero decir que no se necesita tantísimo dinero. Se puede manejar con montos menores tal vez de lo que se piensa. Sí, cuando uno tiene un sueño, creo que lo mejor es tratar de cumplirlo, porque si no uno se queda con las ganas y pensando en el que habría sido si. Nada es fácil. Nada es color de rosa, pero nada es fácil. Pasa que hay que lucharla y uno se arriesga, nunca sabe dónde va a terminar eso. Si triunfó, genial, y si no lo hizo, también triunfó porque lo intentó. Y después el camino dirá, pero lo que yo creo que cuando uno, y esto de verdad lo siento, cuando uno está en concordancia con lo que quiere, como que todo va saliendo. Como sin querer, de a poquito, no sé. Pero creo que cada uno tiene su camino personal para hacer y eso. Que no necesariamente tiene que ser un viaje. Este fue mi sueño, que no sé hasta cuándo será. Pero cada uno tiene que ponerle todo a hacer el de uno. Eso. Gracias. De nada. Bueno, yo decidí viajar y no sé... No le hago historia a que porque sea mujer no pueda viajar sola. No le veo la diferencia, o claro que no me lo planteé. Y bueno, si estoy sola y soy mujer, ¿qué voy a hacer? Salgo. No, por eso no voy a viajar. No le veo dificultades. Miedos tenemos siempre, supongo que los hombres también. Conducir podemos y tantas cosas podemos todo. No entiendo por qué no. Se puede, salga. Sí, hay que salir adelante. O sea, yo salí sola con la mochila al principio y no voy a decir que no me costó, al contrario, pero fue algo que había que enfrentarlo y después te das cuenta que no es tan grave. Obvio, siempre hay que tener cuidados, pero también te das cuenta que no estás sola. Siempre va a haber un montón de gente que te va a estar rodeando, puedes buscar compañía y después puedes decidir si quieres estar sola. Que salir adelante, que uno puede y hay mucha gente buena afuera. Y eso, está lindo estar acompañada. Pero no está nada mal estar sola tampoco, un momento, un tiempo. Así que
súper lindo. Anímense. Adelante. Y a la larga, al fin y al cabo, como que nunca terminan viajando solas. No, para nada. Para nada porque entre las redes que a veces sentís gente que están dentro de tu casa, partes que compartí con otros amigos, bueno, ahora con Caro. Y si no, cuando he estado sola, donde llegás, encontrás gente, más, además de los viajeros, la gente local también te acompaña. Estando sola tal vez también se genera más la necesidad de comunicarse, entonces uno busca esa situación y no estás sola, ¿no? Pero no, no hay que tener miedo, los míos están acá. Y si uno está sola en su propia casa, ¿qué diferencia hay de estar acá? Sí, cambiamos de ciudad, son lugares desconocidos, pero de eso se trata, de conocer. Bueno, les quiero agradecer a las dos Caros, acá estamos las tres Caros, agradecerles por este tiempo, por contar sus historias, la verdad que me alegra mucho contar como mujeres, ver que nada, que dejaron sus miedos, o no, o tal vez las acompañan, pero aún así con esos miedos salir a viajar. Y si ahora si quieren y si tienen ganas, mostrarnos el caracol. Dale. El caracol que no está listo, pero había muchas ganas para Y salir. no, yo también te quería agradecer a vos, Carito, por la entrevista y a Santi por compartir todos estos días también. Sí, Re lo lindo. pasamos súper genial. Sí, la verdad que re lindo. Muchas gracias. ¿Qué modelo es? Es 2020, es la única que hay, bueno, hay otras medidas más largas, la que tiene 2 ruedas traseras, esa es la minibús, esta es una medida menor, y bueno, la empecé a equipar muy caseramente, con un amigo, con sugerencias, videitos de YouTube y demás. Está casera armada, no está completa, pero ya podemos vivir en ella. Solo la cámara esta, que no es la de marcha atrás, que únicamente muestra en ese momento, sino constantemente. Eso es lo único que le agregué. Después es muy cómoda, una visibilidad súper, caja de sexta, es muy cómoda. Y ayer, que fue casi la primera vez en montaña bien alta, en ripio, pasamos hielo, pasamos agua, súper bien, se portó bárbaro. Ayer hicimos el Abra de la Cay, así que si no vieron ese video se los dejo acá para que vayan a ver. Bueno, este vehículo es de carga, entonces viene aquí con otro asiento, sería como de pasajero y medio, uno entero en esta parte, y atrás totalmente vacía. Yo lo quité y coloqué uno usado, comprado de una persona, que es este, que se puede girar. Entonces es muy cómodo para al girarlo, integrarlo al comedor, ya más amplio. Entonces hoy por hoy cierro con un aislante de aluminio aquí y en los laterales con una cortina negra con abrojo. Precario, pero no sirve y estos días de frío siento que ataja. Y comedor multifunción. Bueno, simplemente un banco y con esta mesa que parece pequeña, pero a nosotros nos queda cómoda, sobre todo porque tiene movilidad, entonces podemos compartir las personas que esté sentada en ese asiento, o atraerlo, o para trabajar con la computadora, también se puede bajar, y también plegar y queda paralelo aquí abajo, como que no existe, no molesta, entonces otra forma de guardado y de amplitud de espacio. Bueno, aquí tenemos un espacio de guardado, que ya viene en la camioneta, esta base, entonces cerramos. Aquí también alacenas de guardado muchas cosas. Acá, muchas cosas. Acá una pequeña, pero práctica, para guardar cosas menores. Hay que optimizar todo, así que todo espacio guardado o ganchito sirve para el orden. La mesada, que es muy amplia, aquí la pileta, y debajo está el tubo de gas que se ingresa por el exterior, que la puerta de este espacio al abrirse se hace en mesita exterior. Y bueno, hornalla con horno, capricho, queríamos un hornito, así que ha resultado muy cómodo. Y bueno, espacios para guardar, cada cosita en su lugar, con delantero y demás. Y también la alacena con la vajilla, que hay que cuidar que no se golpee. Acá los vasos, implementamos esto de una madera con sus espacios específicos para que no se choque, no se golpee. Bueno, el baño en este caso se presiona acá. Y ¿Es cómoda la puerta esa? sí, a mí me resulta muy cómoda, sobre todo porque con la otra, la tradicional, lo mojado de la ducha cae en el piso del pasillo. Y bueno, se pliega, se reduce. Bueno, el calefón que todos tenemos, que es muy práctico.
al presionar se enciende el gas y el agua, o sea, se ahorra mucho agua y gas, es muy práctico. El poti, que es, le llamamos baño químico, que se desecha en un inodoro de estación de servicios, la bolsa de ropa sucia que no tenemos en este momento, y estos caseros son envases plásticos pegados para guardar cositas menores, para que nada se caiga en el viaje. Bueno, en el techo colocamos esto, que es un extractor con electricidad, gira, y si no, simplemente se puede abrir, tiene mosquitero y ayuda mucho al calor o cuando se está cocinando el vapor que se va arriba. Y bueno, este es igual pero manual, sin ventilador, sin extractor. Era simplemente para ver las estrellas, ya que la cama de arriba no tiene ventanita. Bueno, decidimos hacer cuchetas porque somos dos amigas. Ventaja, ocupa menos espacio, claro, que la cama doble. La desventaja, que la garrafa de gas no va debajo de la cama, como siempre. Y bueno, parece incómoda, pero no lo es. Podemos dormir bien, los dos. Y bueno, acá tenemos un placarcito. Y abajo cajones, se ven las mangueras incluso, como les dije, muy caseras. Estas son de agua y esta de agua que baja, ya que acá tenemos otra ducha muy práctica para lavar los pies, en verano cuando nos toque tal vez toda, o lavar ropa, es muy cómoda y es igual que los otros sistemas, apretando y saliendo. La garrafa que llevan es de 10 kilos. De 10. Y con el tema de energía, bueno, no está completa, como les dije, no tengo panel solar ni baterías extras. Solo estoy usando la batería de la camioneta, ya que utilizamos un par de luces LED de muy bajo consumo y la bombita de agua. No consume tanto o en general todos los días la camioneta está un momento en marcha y se recupera la batería. No es lo ideal, pero por ahora es así. Bueno, estas son las puertas que para comodidad en la cama, cada una tenemos su mesita de luz para guardar las cosas menores. Bueno, y las cuchetas. Y este sería el baúl, no es tan alto, ¿verdad? No es tan amplio. Pero bueno, sí caben las reposeras, el balde para lavar ropa, un bidón de agua extra, potable. Detrás de esto está el tanque de agua, es uno de los tanques de agua, hay otro debajo del chasis. Esa por ahí es una ventaja que me comentaron, que la Transit le cabe debajo del chasis 2 tanques, que hice hacer a medida de fibra, uno también de agua dulce como este y el otro de aguas grises. En total, ¿cuánto tienen de agua limpia, digamos, agua dulce? 200 litros aproximadamente. ¿Y el tanque de aguas grises qué capacidad tiene? También 100 o tal vez 80. Y después acá les quería comentar una caldera, que sería la calefacción, una caldera combustible, diésel. Este es el tanque de combustible que está conectado obviamente a la calderita. Es esto, este rectángulo negro, que debajo del chasis está la bomba, entonces el combustible está aquí y genera aire caliente. Esta es la toma de aire caliente que lo puse hacia arriba por si algo entorpece el ingreso, y el egreso de aire caliente está debajo de la cama en el interior del camper, ¿no? Entonces una calefacción por aire a base de combustible. Y si necesita energía para el comienzo, calentar y comenzar el sistema, es con energía también. Les queremos agradecer a las dos Caros por habernos abierto las puertas de su casa, habernos contado su historia. Esperamos que a ustedes les sirva haber conocido esta historia de estas dos mujeres tan valientes que se animaron a salir solas y romper con todos esos miedos. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejen un like y los leemos en los comentarios. Y por supuesto, para entretenerse, les dejamos los bloopers a continuación para que se rían un poquito más. Bueno, ya arrancamos con los bloopers. Ninguno. ¿Otra vez? No pasa nada. Tranquila. Profunda. Sí. Claro, no nos dijiste esto. Es una pregunta filosófica. Lo bueno de este video es que tiene mucho blooper. No, cuando uno tiene un sueño, o sí, vamos a empezar con sí. Sí, cuando Entonces acá agregamos una puerta. Empezamos de nuevo, claro. Arriba una puerta, ¡pum!